Muy buenos días, una bendición verlos. Qué lindo es que de pronto comenzamos en plena actividad en la iglesia y seguramente usted también. Como que las vacaciones ya quedaron un poco lejos, ¿no? Pero no, es reciente. Y seguramente que Dios seguirá obrando en cada una de nuestras vidas. Hay un propósito muy especial para aquellos que van a estar en la escuela bíblica o trabajando con los jóvenes o con el ministerio de la oración. O sea, qué lindo es que como familia de Dios podemos seguir adelante. Por eso es que en este domingo vamos a ya dejar de lado lo que es el tema de la esperanza por ahora, pero vamos a meternos en cuanto a la iglesia, ¿sí? Vamos a estar trabajando juntos en lo que es el tema de la iglesia. En un principio, en Génesis, encontramos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no se refería a simplemente, que me olvidé de algo, sino que estaba llevando a un símbolo muy profundo. Nosotros necesitamos vivir en comunidad, en familia. Por eso es que la iglesia se identifica plenamente como una familia, la familia de Dios. Amén. No sé cuántos, es posible que muchos de ustedes no se recuerden, pero en la década del 70 era muy común, uno iba caminando por la ciudad y de pronto lo abordaban algunos soldados y le pedían el DNI, la identificación personal. Y uno ahí un poco temeroso trataba de buscar y mejor que la tuviese, sino que lo llevaban. Hoy casi que nos olvidamos de salir con el DNI. Pero hay una cosa interesante. De alguna manera no nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos portadores de un ADN. ¿Sí? ¿Con qué nos identifica esto? Con la familia que pertenecemos. ¿Sí? Y no es que puedo decir, ahora voy a la iglesia, me saco el ADN y voy... No, es parte de nuestro ser. Por eso es que cuando la Biblia habla tan claramente, dice que ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, de que el Señor mismo ha enviado a aquellos que le recibieron a Jesús, aquellos que entregaron sus vidas a Él, aquellos que de pronto comienzan a darse cuenta que son perdonados por Jesucristo, que comenzamos a mirar que la vida eterna nos pertenece por eso. Dice que el Espíritu Santo es parte nuestro, somos sellados por el Espíritu Santo, somos una posesión de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El ADN del Señor comienza a ser parte de nuestra vida. ¿Amén? ¿Se dan cuenta de esto? Y entonces ya hay un vínculo que nos produce un sentido profundo de unidad. Y es cierto, cada uno no dejamos de ser lo que somos. Somos personas, tenemos talentos, tenemos habilidades, nos solemos enojar, no tenemos paciencia, seguimos teniendo muchísimas cosas. Pero qué lindo es descubrir que el Señor en cada uno de nosotros está trabajando como iglesia y en forma individual. ¿Para qué? Para llevarnos a ser, según la Biblia dice, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Amén? ¿Usted puede entender esto? Que Dios está llevándonos a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Y por eso es que vamos a ir viendo algunas de las cosas en esta mañana, con referencia a la iglesia
del Señor Jesucristo. A veces uno lee en los periódicos o escuchan en la radio o ve en televisión la voz de la iglesia. Y uno se da cuenta que alguien se ha reunido y ha hablado, pero Dios habla a su iglesia a través de la palabra de Dios. No nos confundamos un poquito en cuanto a eso. Ahora, vamos a ver, en primer lugar, el origen de la iglesia. ¿Se le ocurrió a alguien? Usted puede llegar a ver que hay cantidad de sectas o algunas religiones que alguna persona se le ocurrió tomar algunas decisiones, algunos como revelación, otros como profecías, como quiera llamarle, pero iniciaron esa secta o esa religión. En este caso, dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, vamos a mirar primero Mateo capítulo 16, donde el mismo Señor Jesucristo está mencionando algo que a sus discípulos, que los llevaba a decir, bueno, ¿dónde surgió esto? Dice el versículo 15, algo así. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dice que yo soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo comprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Este es un pasaje que llevó a muchísimas discusiones a través de tantos años. ¿Cómo es que decía, bueno, el origen nació en Pedro? No nació en Pedro, sino en esa declaración que Pedro estaba haciendo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O sea, el origen de la iglesia es en Jesucristo. Amén. Comprendamos esto para dejar de pensar, bueno, a lo mejor algo falló. No falló nada. Dios tenía planes y por eso es que aún en Efesios, en el capítulo 3, vamos a mirar un poquito más profundo este tema, porque sin duda ha traído muchísimas discusiones y creo que es muy importante ver lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 3, versículo 3 dice, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles, o sea, los no judíos, que creen la buena noticia, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menor, digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio
de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarle a todos el misterio del plan de Dios. El creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que quiero que rescatemos de toda esta porción de la Biblia es que Dios planeó muchísimos años antes de que cada uno de nosotros pudiéramos imaginarnos, de formar la iglesia. Y lo formó y lo reveló en el tiempo clave a través de la obra de Jesucristo. Usted y yo podemos en esta mañana decir, somos sus hijos, le pertenecemos. ¿Por qué? Porque hubo un plan eterno de cada uno de nosotros. No es que uno puede decir, bueno, pero entonces no hay un propósito para mí. Sí, cada uno de nosotros está siendo parte de la iglesia, parte del propósito de Dios, parte de lo que significa el ser humano, sea un hombre o sea una mujer, sea un matrimonio o sea que tengamos hijos o no, pero que somos parte de la iglesia de Jesucristo. El origen ha sido planeado por Él. Lo segundo, ¿cuál es su fundamento? Lo que leíamos, el fundamento es Jesucristo. No hay otro fundamento. Uno casi como que va por las rutas y encuentra botellas todas apiladas. Y uno se da cuenta, bueno, esto pertenece a esta secta. Y de pronto se encuentra con banderas rojas y cosas así, y se da cuenta a qué se refiere. ¿Usted se da cuenta de, como hijo de Dios, que tiene un fundamento sólido, grandioso, que ni la muerte pudo contener? Entonces, somos conscientes que el fundamento no es que de pronto Satanás le dice, bueno, correte porque ahora me toca a mí. No, jamás. Aún cada vez que uno puede ver los evangelios y ve en la realidad de aquella muerte en la cruz y ángeles de demonios y Satanás mismo diciendo, lo matamos, sin darse cuenta que Él iba a resucitar. Queridos hermanos, ¿qué fundamento más importante tenemos? No nos movamos. La roca es Cristo, nuestra base es Jesucristo, nuestro perdón viene de Jesucristo, nuestra vida viene de Jesucristo, nuestro andar ahora, el trabajo, el matrimonio, las relaciones, tienen que encajar en el plan que Dios tiene en Jesucristo para nosotros, es nuestro fundamento. O sea, si alguien podría decir, bueno, no sé qué estudiar, bueno, la Biblia dice una cosa, el Espíritu nos quiere guiar a toda verdad, te va a guiar. Parejas, matrimonios, jóvenes, Dios se comprometió a guiarnos, a guiarnos. Uno puede pensar, bueno, sí existen autoayuda, sí existe esta persona, aquella que puede ayudarnos, ha estudiado, es real, pero quien guía a toda verdad, según la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo. Lo tercero es, ¿cuándo se inauguró la iglesia? ¿Cuándo nació? Y por eso necesitamos leer Hechos capítulo 2. Y bueno, no pretendo hacer todo un estudio bíblico profundo,
pero sí al menos introducirnos y tener noción de elementos claves para poder seguir adelante en cuanto a este tema. Hay una imagen en muchos de nosotros como evangélicos que Hechos capítulo 2 está hablando exclusivamente de una experiencia profunda en cuanto al Espíritu Santo, y es real. Pero es ahí donde la Biblia marca la inauguración de la iglesia. Aquellos 120 dice que estaban reunidos, y no podemos decir, bueno, estaban en un templo, estaban en unas condiciones especiales. Bueno, dejemos los detalles. Vayamos a esta porción de la Biblia donde dice el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de que Jesucristo fue elevado. Dice, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo le daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua maternal. Quiero pasar al versículo de Hechos, capítulo 2, verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaron muchas señales y milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero en aquella que lo necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo, alabando a Dios, disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana lo que iban siendo salvos. O sea, esta inauguración, este nacimiento de la iglesia se produce por el descenso en forma colectiva del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, un rey, un profeta, un sacerdote, alguien elegido por el Señor, era investido, era lleno del Espíritu Santo y realizaba profecías y milagros y cosas impresionantes. Pero ahora, en este pasaje nos habla que dice que todos los que estaban reunidos, que estaban esperando la promesa que Jesús le había dado, eran 120, habían creído que tenían que estar en ese lugar, orando al Señor, en un sentir, esperando que el Señor contestara. La contestación fue tremenda, dramática. ¿Cuál? Dice, lenguas como si fueran de fuego se posó sobre cada uno de ellos. Y lo impresionante es, en la otra versión 60 habla específicamente de dónde habían venido.
Pero imagínense que en esta mañana tuviéramos japoneses, ucranianos, norteamericanos, del Congo, y todos podríamos entendernos, hablar, pero poder entendernos. Y esa relación así tenía un solo sentido: la unidad de la iglesia en un mismo espíritu. ¿Me entiende? Uno puede llegar a descubrir que el hablar con otro nos podemos identificar. ¿Alguna vez estuvo usted en otro país que no hablaran castellano? ¿Sabe qué feo que es? Habíamos estado, nos habían asignado un departamento en un colegio cristiano, y de pronto salimos a caminar y cuando volvimos estaba todo cerrado. La recepcionista solo hablaba inglés. ¿Cómo decirle que no teníamos llave para abrir? No había forma, tratábamos de señales y no había forma. Hasta que de pronto la puerta del ascensor se abre y aparece un hombre con un montón de llaves en la mano. Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Queridos, cuando vos participás de Jesucristo, cuando le entregaste tu vida a Él, eso abrió una llave, una puerta se abrió para decir: desde ahora en adelante pertenecemos al pueblo de Dios. ¿Somos diferentes? Sí. Pero comenzamos a hablar de una manera diferente. Dice que si algo destaca al pueblo de Dios es el amor de Dios. Es el perdón que viene de Dios. ¿Difícil? Sí. Claro que sí. ¿Pero posible? Sí. Porque el Espíritu lo hace una realidad. La iglesia nació en esa verdadera llenura del Espíritu Santo y quiere seguir haciéndolo, ¿eh? No se conforme, bueno, yo soy así, no voy a cambiar, yo veo que esta persona es así, no, déjala de... No, aún Pablo está diciendo: ustedes que son fuertes, ayuden a los que son débiles. Y cada uno de nosotros tenemos partes fuertes y partes débiles. ¿Sí? Si usted se mira la mano, va a encontrar que hay dedos grandes y dedos pequeños. Con algunos son con más fuerza, ¿eh? Y seguramente que Andrés en estos días se estará dando cuenta. No sé si usted lo vio, que tiene una mano ahí, porque hay un dedito que fue operado y me admira verlo como con una puede tocar la batería. Pero cuando a uno le falta tan solo uno, parecería que no funciona. Bueno, el origen de la iglesia es la unidad en el Espíritu Santo, ¿eh? Y el funcionamiento es tan importante que uno puede decir: no, yo no voy a la iglesia, creo en Dios. Querido, si vos adorás a Jesucristo, si vos adorás al Señor, sos parte de la iglesia. Por más que quieras criticarla, por más que no te guste el lugar, por más situaciones que se pueda enfrentar, somos parte de la iglesia. Y si alguna vez descubriste algún río caudaloso, como Mendoza, La Tuel o en otros lugares, si vos te acercás a las orillas, te vas a encontrar con piedras totalmente redondas. Y no es casualidad. El agua, a través del tiempo, que las arrastró, las hizo chocar entre ellas, las llevó de aquí para allá, las llevó a ser bien redondas y lisas. Es posible que nosotros no nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, ¿eh? Y sí que hay roces, ¿eh? Y sí que de pronto nos chocamos aquí, y sí que nos lleva algunas ideas,
Pero qué lindo es cuando descubrimos que Dios está obrando en nuestra vida. Y lo está haciendo porque quiere mantener su familia, su iglesia, unida en el poder del Espíritu Santo. Y si usted no tiene idea, la oración de Juan, capítulo 17, que dice, para que sean uno, como yo, Padre, somos uno. Amén. Lo cuarto que quiero que veamos en esta mañana es que esta iglesia tiene un destino. ¿Sí? Vamos a Tesalonicenses y vamos a descubrir en el capítulo 4, versículo 13. A ver. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Me parece que yo a los chicos le di otra. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos en Jesús, que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Le decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de lo que haya muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas y luego, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Y si usted quiere profundizar más de esto, lea Apocalipsis capítulo 21. O sea, el destino de la iglesia es estar por toda la eternidad con el Señor. Sea que hayan partido, o sea que estamos vivos, cuando el Señor venga a buscarnos, nos va a llevar para estar con Él para toda la eternidad. Algunos pueden decir, bueno, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, hay cosas que no le puedo explicar. ¿Cómo mi cuerpo se va a transformar para que me vaya volando? No sé, porque soy bastante pesadito. Pero, ¿cómo es que el Señor va a levantar? Si de pronto hace 2000 años una persona es polvo. Bueno, el Señor va a transformar todo. Por supuesto, si alguien ha muerto creyendo en Él, su espíritu está con Él. Por eso dice que el Señor traerá. Pero esos espíritus necesitan un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo. La esperanza de estar con esta realidad bien afirmado, a usted y a mí me lleva a pensar, ¿voy a estar con mi abuelo? ¿Voy a estar con mi padre? ¿Si han muerto en el Señor? Claro que sí. Por eso es que la iglesia debe entender que es lo único que en ese momento en la tierra puede llevar esa palabra del Evangelio, esa buena noticia del Evangelio, para que miles y miles en derredor del mundo puedan ser parte del reino de los cielos por toda la eternidad. Satanás, por 1001 decisión, quiere seguir trabajando para que esto sea una realidad. Por eso nos hace sentir avergonzados, oprimidos, por eso nos quiere fantasear con noticias y por eso quiere crear inseguridad. Pero hermanos, es el tiempo de compartir más que nunca
que Cristo vive, que Él quiere llevarnos en su gran amor hacia el Padre, perdonando. Esa actitud de decir, Señor, eres el único que puede transformar mi vida. Este lugar no es la iglesia, ¿usted sabía eso? Este es un salón grande, un edificio, como quiera llamarlo usted. Pero esto no es la iglesia. Uno dice, bueno, voy a recibir en la iglesia. La iglesia son personas, somos personas. Y quiero decirle algo que a lo mejor le puede caer mal, pero no es la intención. La iglesia está compuesta por personas ordinarias, como somos cada uno de nosotros, para ser transformadas en personas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Es impresionante. ¿Cómo puedo descubrir que soy de bendición a otro cuando formo parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Tengo debilidades? Sí. ¿Tengo fortalezas? Sí. Tengo el poder del Espíritu Santo en mí que está trabajando para seguir adelante. Entonces, saquemos la idea de que el edificio es la iglesia. Las personas conformamos la iglesia. Aún el culto que celebramos no es la iglesia. Se reúne la iglesia. Y vieron cuando leímos que había algún grupo que se juntaban en las casas. Cuando nació la iglesia no había, el único templo era el templo judío donde se ofrecían sacrificios, pero no para juntar. La palabra iglesia viene de eclesia, que quiere decir asamblea, grupo de personas que se unen en un mismo sentir. Y cuando trataba de anotar la definición que nos puede ayudar, es un grupo de personas que han recibido a Jesús en forma individual para ser parte de la familia de Dios con una visión de unidad y un vínculo creado por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, tenía muchas más cosas, pero quizás tengamos que definirlo hasta solamente leyendo Romanos capítulo 12, porque quiero que continuemos con este tema el domingo que viene. Romanos capítulo 12, versículo 4, donde el apóstol está mencionando, dice, Romanos capítulo 12, versículo 4, ¿sí? ¿Dónde estamos? Sí. Así que nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por tanto, si Dios te dio capacidad de profetizar, hablar con toda la fe que Dios te ha concedido. O sea, el apóstol solamente tiene en mente una cosa: somos un cuerpo y nos pertenecemos, ¿cómo? Unos a otros. A veces escuchamos noticias, bueno, esta familia discutió con el papá o hemos visto algunas noticias en que de pronto un joven mató a su padre y cosas así. Es muy triste, ¿no es cierto? Saben que a veces en la iglesia podemos cometer la misma realidad. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, podemos herirnos unos a otros. Pero esa no es la voluntad de Dios. El principio bíblico de amor, de perdón, el principio bíblico de ayuda,
en cuanto a la iglesia está vigente hoy como por siempre. Y claro que tenemos que trabajar en esto. Dice el pasaje que leímos ahí en Hechos, que decía, dice, se reunían, comían juntos, oraban, estaban ayudándose aún. Miren, era tan fuerte, sería imposible hoy de hacerlo. Dice, vendían sus propiedades y traían para cubrir la necesidad de cada uno. O sea, se había producido una revolución tan grande que no concebía la idea de cómo no tiene para comer, cómo no tiene esta necesidad satisfecha. Bueno, ahí estaban prestos para ayudarse. Quizás muchas cosas hoy no las podemos hacer, pero sí podemos mantener el vínculo del amor a través del Espíritu del poder, el vínculo del perdón y de servicio unos a otros. Yo quiero terminar orando al Señor en esta mañana. Y ya les digo, vamos a continuar trabajando sobre este tema, porque necesitamos descubrir que somos parte de la familia de Dios, no de alguno que se le ocurrió. Somos de la familia de Dios. Y yo creo que en esta mañana es posible que tengas algunas necesidades. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en esta hora, yo te doy gracias por esta mañana. Gracias por Jesucristo. Gracias porque en Él tú iniciaste la iglesia y aún nos llevaste a conocerte a través de Jesucristo. Nos provocaste a darnos cuenta, nos sedujiste para darnos cuenta de que estábamos viviendo lejos de ti. Y cuando te entregamos nuestra vida y cuando recibimos así a Jesús como dueño de todo nuestro ser, empezamos a comprender por revelación de tu Espíritu que tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Por eso aún nos atrevemos a reconocer que tú eres el Señor del cielo y de la tierra. No hay otro igual, a quien adoramos, a quien servimos. Y por eso, en el nombre de Jesús, si en esta mañana hay alguien con esa necesidad de sanidad, rogamos que tú comiences a obrar sanidad en el espíritu, dándole vida en el alma, sanando heridas, en el cuerpo, sanando toda enfermedad. Gracias, Señor, porque tú tienes la autoridad y el poder de hacerlos. Gracias, Señor. Queremos echar fuera todo pensamiento, toda obra que el diablo quiera estar haciendo en nuestras vidas, que quiera separarnos, que quiera destrozarnos. En el nombre de Jesús le echamos fuera. Señor, levanta el ánimo de cada uno de nosotros. Fortalécenos en cada una de las acciones que en estos días vamos a tener que enfrentar. Algunas son fáciles, otras son difíciles. Pero hay una cosa que tu palabra nos dice. Tú te comprometiste a estar con nosotros todos los días. Tu palabra nos dice con plena seguridad, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra nos dice que en Cristo todo es posible. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz en esta mañana. Despídenos con tu bendición en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.